Vamos a tomar unos minutos para hablar algo que yo vi en este tiempo, tal vez algo muy engañoso, algo que estuvo operando de una manera muy fuerte, tal vez está operando hace años, porque yo considero que las cosas no suceden de la noche a la mañana. Una persona dice que cae en pecado, por ejemplo, o generalmente cuando alguien viene a nosotros como pastores a comentarnos alguna situación que está viviendo o en alguna situación que cayó, por lo general la persona lo que hace es contarnos tal vez lo que le está pasando, pero cuando lo empieza a contar, en su corazón ya está avanzando lo que le está pasando, ya avanzó demasiado. En la mayoría de los casos, tal vez ya le diría que está casi gobernando sus emociones, su corazón, su vida espiritual. Y algunos, gracias a Dios, no permiten que eso siga avanzando, y otros, sea por lo que fuere, por vergüenza, por temor o por lo que fuere, otros piden ayuda un poco tarde. Y aunque nunca es tarde para pedir ayuda, creo que cuando hablo de tardanza, hablo de que algo que deberíamos resolver enseguida porque toca la vida de Dios en nosotros, si eso se retrasa, el trabajo es doble. Con lo que nosotros peleamos es el doble. La presión que vivimos internamente es el doble. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir que hay cosas que requieren de urgencia. Y no puedo usar el término cosa, pero justo dije cosa, pero si hay algo que requiere urgencia en nosotros, es la vida de Dios. Y entonces yo veo de alguna forma algo muy engañoso que viene operando hace años, pero tengo esa leve impresión de que en este tiempo se está profundizando. Y hay muchos, no sabría decirle bien, pero hay muchos factores que profundizan este engaño que le quiero hablar ahora. Hay muchos. Pero si me pudiera situar en una generación que se está acercando al Señor y me pudiera situar solamente en ellos, y cuando hablo de una generación que se está acercando al Señor no hablo de jóvenes, hablo de personas que están comenzando en el camino del Señor, lo que noto es que son demasiado frágiles. Y también noto en personas que tienen años, claro, no en el Evangelio, sino en la vida de la congregación. Y no solamente en nuestra congregación, sino en muchas congregaciones. Porque si tuviéramos años en la vida del Evangelio, estaríamos más fuertes. Nosotros tenemos tal vez años en la vida de la congregación, tenemos años en compartir, en disfrutar, es un tiempo así como este. Hasta tal vez tenemos la costumbre hermosa de reunirnos en un lugar y por años hacerlo. Eso no significa que nosotros estamos creciendo en el Señor, pero también veo ese engaño y que en este tiempo se fue profundizando, que hay una vida espiritual muy débil. Y hoy en la siesta, mientras estaba en casa, el horario de la siesta, empecé a escribir algo que lo voy a compartir seguramente en las próximas reuniones, que es sobre lo que Pablo se refería cuando hablaba de avanzar. Y para mí el avance tiene que ver con negarse a la vida espiritual mediocre en la que muchos de nosotros hemos caído. Porque alguien que avanza nunca será mediocre. Irá venciendo la mediocridad, ¿no? Ir avanzando, por ejemplo, en el entendimiento, hace de que yo no quiera aceptar un conocimiento que tengo del Señor mediocre. Ir avanzando en la vida espiritual hace que mi vida de oración, mi vida de compromiso con Dios, mi vida ya no sea mediocre, porque el avance no permite. Si realmente estoy avanzando en Dios, el avance no permite que me atrape eso, porque estoy avanzando. Entonces, si avanzo y fuera un tren, el tren avanza y va a otra estación. No es que estoy siempre girando, volviendo a la misma estación. Entonces, el verdadero avance lo que hace es fortalecer, de alguna manera, todas las palabras que he oído en mi interior para empezar a sacarle el jugo que he guardado en mi interior, para empezar a sacarle el jugo y para poder empezar
a desarrollarme y a crecer en la voluntad de Dios. Entonces yo veo en este tiempo que la fragilidad le ha dado lugar a un engaño. Y este engaño es perder al Señor de vista y seguir adelante como si nada pasara. Y para mí es muy fuerte eso. O sea, perder al Señor de vista, perder al Señor del primer lugar, perder el primer amor, internamente saber o sentir de alguna forma que lo fui apagando o lo fui perdiendo y seguir adelante. Seguir adelante, ¿verdad? O sea, seguir adelante y que gloria a Dios, que al menos seguir congregando, que no hay problema, seguir sirviendo, que ahí ya hay un poco más de problema, seguir adelante. Porque la vida de Dios requiere de nuestra atención, la vida de Dios requiere de nuestro cuidado y la vida de Dios requiere que nunca la perdamos de vista. Entonces, esto es como, por ejemplo, imaginemos por un momento que usted decidió compartir toda su vida con su esposo o con su esposa y entonces usted se entera que su esposa o su esposo ahora le es infiel, ¿no? Entonces, y está con otra persona, está con otra mujer, está con otro hombre, tiene otra relación. Y lo primero que usted se pregunta, y yo me pregunto es, más allá del enojo que eso pueda generar, es ¿en qué momento yo perdí de vista esto? ¿Cuándo no me di cuenta que esto sucedía, ¿no? ¿O por qué no me di cuenta? O sea, hay algo que descuide, ¿sí? Independientemente que nada de lo que yo descuide puede hacer que el otro me sea infiel, pero hay algo que yo descuide. Ahora, imagínese esto por un momento. Qué cosa triste es seguir adelante con la relación soportando la infidelidad, ¿o no? Nadie soportaría la infidelidad, o sea, nadie seguiría adelante como si nada pasara. Porque si alguien sigue adelante como si nada pasara, la persona está prostituida en su interior y tiene no el amor como una primera, como lo que rige esa unión matrimonial, sino un interés. Ok, me es infiel, pero como él o ella trabajan, o como él o ella me conviene vivir con él o con ella, sigo adelante. Una locura, ¿verdad? Aunque hay mucha gente que hace eso. Bien, cuando nosotros conocemos al Señor y entendemos, como predicaba Zoe en la reunión anterior, que no podemos tener otros dioses, que el único Dios que amamos es a este, que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él es nuestro primer amor y todas las cosas que están en nuestra boca, es un poco contradictorio perderlo de vista. Es un poco contradictorio porque yo estoy perdiendo de vista algo que amo, imposible. Yo no pierdo de vista algo que amo, eso es imposible. Yo no puedo perder de vista a la persona que amo y si la perdiera de vista, que no estoy diciendo que se me escapó entre la multitud, sino en cuanto a la relación, bueno, pudo haber pasado, pero no es normal, no está bien. Uno tiene que trabajar y creo que la gracia está en que nosotros debemos trabajar para nunca perder de vista a la persona que está a nuestro lado. Así que es irrisorio decir que tengo a Dios, que amo a Dios y que lo tengo en primer lugar, que eso es lo que Dios demanda, no lo que demanda el pastor. Dios demanda esto, las Escrituras demandan esto. Amarás al Señor tu Dios. ¿Lo recuerda? ¿Que lo recuerda? ¿Se anima a decirlo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Es decir, todas las partes de lo que significa tu vida, escuchen por favor, tienen que amar en primer lugar a Dios. Así que si yo amo en primer lugar a Dios, no existe un segundo lugar. Todo lo que amo por fuera de Dios es a través, o sea, todo lo que amo que no es a Dios es a través de Dios. Si yo no puedo amar más a mis hijos que a Dios, no puedo amar más a una persona que a Dios, no puedo amar más una iglesia que a Dios, no puedo amar más nada que a Dios. Ahora, en Dios puedo amar todo lo demás, porque entonces voy a amar de la manera que Dios ama y no de la manera en la que yo
o el hombre ama. Así que la forma de no perder a la familia es no perder de vista a Dios. Porque si yo amo a Dios, el Espíritu Santo me ayudará a saber cómo cuidar mi familia. Si yo amo a Dios, el Señor sabe o me enseña cómo yo debo cuidar de alguna forma la vida espiritual, porque Él, a través del Espíritu Santo, me va a enseñar eso. Pero me gustaría detenerme en esta noche y decirle lo siguiente: no es gratis perder al Señor y seguir como si nada pasara, porque la gravedad de ese asunto es tan fuerte que termina creando algo que tu razón no y mi razón no va a comprender, que son velos en nuestros ojos espirituales. Y cuando ustedes escuchan a alguien diciendo: hey, yo no te veo muy bien, bueno, ¿qué pasa? ¿No puedo faltar un domingo que ya parece que estoy en pecado? Esa reacción es el producto de un velo en los ojos. Porque nunca se trató de que no podés faltar un domingo, o no podés pasar Navidad con tu familia, o no podés festejar un cumpleaños. No, se trata de que a veces la condición espiritual en la que nosotros nos encontramos no es lo suficientemente madura para tomar ciertas decisiones. Y entonces uno, o tu compañero, si es espiritual y no chusma, tocarlo al que tenés al lado y decirle: te están hablando, como para que sepas que sos espiritual, no creo chusma. O sea, si es espiritual, tal vez la pregunta es como una advertencia. ¿Por qué? Porque como te conoce, o el pastor, o el líder, o lo que fuera, como te conoce, sabe que espiritualmente no estás bien, y entonces tal vez esa ausencia en la reunión del domingo, que no es nada grave, en un corazón que no está firmado, puede darle lugar a cosas, y entonces uno pregunta: che, ¿te pasó algo que el domingo no estuviste? Y entonces uno, en realidad, lo que está tratando de hacer es cuidar. Ahora, ¿a quién quiere cuidar? Me quiero poner como ejemplo de pastor, porque la verdad que esas preguntas las hago yo. ¿A quién uno quiere cuidar? ¿A usted o a la vida de Dios que está en usted? Bueno, el trabajo de Dios para conmigo es que yo trate de administrar lo mejor posible en el cuidado la vida de Dios en usted, no a usted. Porque lo que lo va a sostener a través de los años no va a ser el pastor, va a ser la vida de Dios. Entonces, cuando el pastor se enferme y se muere, mire el caso extremo que le doy para que me entienda, usted va a seguir. ¿Pero por qué va a seguir? Porque cuidó la vida de Dios y porque el pastor le predicó, le habló, le aconsejó, le oró, lo que fuera, aprovechó las oportunidades, consejerías personales, la reunión, lo que sea, para llevarlo a usted a que cuide lo más precioso que usted puede tener, y yo también, que es al Señor, para no poder perderlo de vista. Lean conmigo, por favor, Filemón capítulo 1. Vamos a leer 3 versículos seguidos. Filemón capítulo 3, 3 libros distintos seguidos. Filemón capítulo 1, versículo 23 dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahí lo tiene en pantalla. Gracias. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pablo escribiéndole a Filemón. Colosenses capítulo 4, versículo 14, extraordinario para mí esta palabra, dice: os saluda Lucas. Miren qué interesante esto. Os saluda Lucas, escribe Pablo, el médico amado, y Demas. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 9 y 10, dice: procura, Pablo hablándole obviamente a Timoteo, procura venir a verme pronto, o pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Al menos yo encontré 3 apariciones de esta persona llamada Demas en las Escrituras, y en varias oportunidades hablé del caso de Demas, porque a mí es un caso que me llama la atención. Y es un caso que creo que deberíamos tener en cuenta para esto que estoy hablando, para que nuestra vida espiritual no caiga en el engaño. Por ejemplo, cuando miramos las Escrituras en el orden que las leímos, vemos que Demas, en la carta a Filemón, Demas aparece como un colaborador.
Por eso Filemón dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Aparece como un colaborador. Cuando leemos la carta a los Colosenses que Pablo escribe, aparece como parte del equipo de trabajo. Lo saluda Lucas, el médico amado, o sea, el que le curaba todos los golpes a Pablo, el médico amado y Demas. Estaba ahí, era parte del equipo de los que saludaban a la iglesia de Colosenses. Pero claro, aparece 1 Timoteo capítulo 4, que es una de las apariciones más fuertes. Porque ahora, el colaborador, el que era parte del equipo, aparece como el que abandonó todo. Pero la palabra no dice abandonó, la palabra dice desamparó. Y por eso le habla Pablo a Timoteo y le dice procura. La palabra procurar es, esto es urgente, te necesito ahora. Imagínense que no es como hoy, ¿verdad? No pudiera decirle la distancia, pero no es, salgo para allá, espérame que estoy a 2 horas de viaje. No, es, procura venir a verme. ¿Por qué? Porque alguien que fue colaborador y alguien que fue parte del equipo, ahora nos dejó solos. Pero Demas no lo deja solo a Pablo porque se va. Porque si nosotros tomáramos este mensaje en una boca manipuladora y en una iglesia manipuladora, entonces es castigar a la gente para que la gente tenga miedo de no irse de la iglesia. Y entonces aparecen muchos mensajes así, ¿verdad? Aparecen muchos mensajes, oigan esto. Aparecen muchos mensajes que empiezan, porque usted nació en este lugar, de este lugar no se puede ir. Aparecen frases, supuestamente compañeros, escuchen, compañeros espirituales, ¿no? No, ¿cómo te vas a ir de esta iglesia? ¿A qué iglesia vas a ir? No hay otra iglesia como esta. Pastores diciendo nosotros le hemos dedicado tiempo a ustedes en consejería y esto. Y a pesar de que nos duela, porque es cierto que le dedicamos tiempo, nosotros actuamos como apropiándonos o adueñándonos de las personas. No podemos tomar esta palabra de Demas, oigan, a través de la manipulación, pero sí a través de la conciencia espiritual y de la vida del Señor. Aparece como como colaborador, aparece como parte del equipo y de golpe aparece desamparando a Pablo, aparece desamparándolo, aparece como alguien que nunca había dejado de amar al mundo. O sea, en un momento determinado de su historia, lo que brotó en el corazón de Demas era lo que Demas realmente amaba, porque nadie que conoce al Señor vuelve a amar al mundo. Luchará con todas las ofertas del sistema del mundo, pero ya no lo ama, porque no lo gobierna 2 amores, lo gobierna uno. Entonces ya no lo ama, sí luchará con tentaciones, luchará con ofertas, luchará con debilidades, no hay ningún problema. En el mundo tendrán aflicciones. Pero ya no es mi amor por el mundo lo que me atrae, sino mi amor por Cristo que me hace retroceder, de ceder a amar otra vez al mundo. Así que Demas fue un gran colaborador, un hermoso compañero de equipo, pero un amante del sistema del mundo y todo lo que el mundo le ofrecía. ¿Y qué pasa con una persona cuando pierde de vista al Señor, como fue el caso de Demas, que Dios le dio la oportunidad de escuchar cosas increíbles, que por eso no podemos compararlo con Judas? Son 2 cosas distintas. Esas cosas que por ahí comparten en las redes sociales pastores como nosotros, que nos frustramos con la gente, dice si Judas tuvo a Jesús como maestro y pastor y lo traicionó, imagínense, están re locos, no compartan esas cosas, son pavadas. Es gente lastimada, gente herida que no sabe cómo resolver los problemas de la iglesia. No lo podemos comparar, es diferente. Judas caminó con Jesús, pero el Señor no estaba dentro de él. Judas caminó con Jesús, pero la vida del Señor no estaba dentro de él. Por eso cuando lo traiciona, cuando están comiendo y moja el pan, lo recuerdan, y él, dice la Biblia que Satanás entró en él. Sí, había un espacio vacío en Judas, a pesar de haberlo visto al Señor, acompañado al Señor, a pesar de todas las cosas que nosotros leemos de Jesús, no estaba dentro. Pero en Demas es diferente, porque Demas es parte de la resurrección del Señor y ya Cristo estaba en todos.
Ok, solo que Cristo no estaba en Demas. La vida de Cristo, oiga, no gobernaba a Demas. No lo gobernaba. Él creía en el Señor, y este es el problema. Él creía en el Señor, trabajaba para el Señor y había llegado muy lejos porque había sido un colaborador muy cercano de Pablo. Por eso Pablo usa la palabra desamparo. La palabra desamparo es muy fuerte, es mucho más que me fui. La palabra desamparo, y en cualquier parte que me toque predicar, generalmente hago referencia a esto porque la palabra desamparo es dejar a la persona, en este caso a una persona, en el peor momento de su vida. Y esa es la fuerza y el poder que tiene el desamparo. Es cuando nadie lo esperaba, el que me deja es el que menos esperaba. El Señor no vivió eso con Judas porque sabía que él era el que lo iba a traicionar. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Esto es otra cosa. Él había gustado de la gracia, solo que la vida del Señor no lo tenía, no lo gobernaba. Entonces, es importante ver este asunto tan particular de Demas, porque, hermanos, en él yo encuentro esta enseñanza. No importa cuánto pueda hacer. No importa si el día que me parieron, mi mamá no terminó de salir del culto y me parió adentro del auditorio. No importa si cuando me pusieron en la cuna me ponían todas las mañanas una alabanza. O sea, es maravilloso que eso suceda, pero no importa cuánto nosotros podamos hacer. Tenemos que mantenernos sensibles a la voz de Dios permanentemente para no desviarnos en ningún momento. Tenemos que permanecer sensibles a la voz de Dios para no desviarnos en ningún momento. Identificar, porque a mí me cuesta creer que el Señor no te hable y te dé voces de alerta en tu interior, sabiendo que ciertas decisiones que podés tomar o que podemos tomar nos van a llevar a perderlo de vista. Yo creo que el Señor nos habla antes. Es muy personal. Que el orgullo no lo deje reconocer es otra cosa, pero es muy personal. Vos sabés muy bien, y yo también, que hemos estado en la cama, bañándonos, lavando los platos, cortando el pasto, lo que sea, corriendo, haciendo ejercicio, lo que quieras. Y el Espíritu Santo en tu interior te habla para que le prestes atención a ciertas cosas. Y uno decide en ese momento el valor que le da a esas palabras. Pero claro, eso que el Espíritu Santo nos habla, nosotros no lo damos a conocer. Por eso cuando vamos a preguntar o a pedir una consejería o cuando ya estamos casi con un pie afuera, la expresión más común es esta: no sé cómo pasó. Perdiste de vista al Señor. Perdimos, me voy a incluir, de vista al Señor. Y entonces desde el momento que perdimos de vista al Señor, no importa cuánto podamos hacer. Y le voy a agregar algo más. No importa cuánto se pueda manifestar, porque aunque pierdas de vista al Señor, los dones que Dios te dio siguen operando ahí. Así que yo puedo perder de vista al Señor y seguir predicando. Supongamos que sea mi don. Yo no creo que sea mi don, pero todavía estoy buscando cuál es el don que Dios me ha dado. Pero puedo seguir cantando, puedo seguir tocando, puedo seguir haciendo lo que quieras, ganando almas para el Señor. Inclusive la gente venir a la salvación. Yo siempre pienso en la persona que me predicó a mí, que me trajo a la salvación. Al poco tiempo se alejó de Dios. Y que yo sepa, hasta el día de hoy nunca más volvió. Y pasaron desde el 98, 26 años. Y después de que me predicó, que me logró llevar al lugar donde me llevó y que yo le abrí mi corazón al Señor, fue muy fuerte para mí porque fue la primera experiencia que yo tuve de alguien que se aleja de Dios, porque para mí era no alejarse nunca más de Dios. Y la experiencia me enseñó, el primer golpe que tuve fue de que hay personas que terminan abandonando. ¿Qué fue lo que pasó con este muchacho? No podría yo juzgarlo, pero lo que sí puedo decir hoy, después de 26 años, tal vez por primera vez, es que esta persona, este muchacho, de lo cual amo, porque lo único que hizo fue, y tan importante, llevarme al Señor, lo que hoy entiendo es que descuidó la vida de Dios, descuidó al Señor. Y en primera instancia, Dios no nos ha llamado a tener un ministerio particular. En primera instancia, Dios no me llamó a mí para que me digan pastor.
ni tampoco las oraciones en la mañana y en la noche y en los momentos del día que puedo orar. Tampoco puedo orar como pastor. Dios sabe la asignación que Él me dio a mí en mi casa, Dios como esposo, como padre. Dios sabe la asignación que Él me dio a mí como pastor de congregaciones, lo que quiera, pero yo no puedo orar de esa manera. Yo no puedo orar como el pastor de la iglesia. Yo no oro como el pastor de la iglesia. Oro como alguien que fue alcanzado por la gracia de Dios, por la vida de Dios, y que al ser alcanzado por la gracia y por la vida de Dios, ahora tiene que cuidar al Señor en su interior, porque ya después no importa el título que cargue, no importa que sea llamado padre, no importa que sea llamado pastor, no importa que sea llamado evangelista, no importa que sea llamado profeta, perdiste al Señor, perdiste todo. Te quedó el título, la gente te reconoce por el título de mamá, pero perdiste al Señor. La gente te reconoce como pastor, pero perdiste al Señor. La gente te reconoce, pero no importa cómo la gente que te reconozca, porque los comentarios de la gente no te sostendrán a través de los años. No importa cómo la gente te reconozca, los comentarios de las personas no nos sostendrán a través de los años. Ni los buenos ni los malos. Yo no vivo por los comentarios, vivo por lo que Dios habla y por lo que Dios habló. Esa palabra de Dios sobre mí me sostiene. Porque cuando Dios habla, crea. Cuando Dios habla, genera cosas que el hombre no puede generar. Entonces, no importa cuánto pueda hacer, no me puedo fundamentar en cuánto hago o en cuánto puedo hacer, sino que necesito mantenerme sensible a la voz de Dios. ¿Podemos levantar nuestras manos un segundito ahí, por favor? Yo no sé cómo la estarán pasando, pero recibamos esto todos juntos. No considero casualidad que estemos todos juntos hoy. Debemos recuperar esa sensibilidad de oír a Dios, quitando todos los estorbos personales y excusas y justificativos personales que te están alejando a vos de Dios, no a mí de Dios. Y traer a conciencia, saber lo que tal vez muchacho no tuvo en su corazón cuando me predicó a mí el Evangelio. Que tal vez Dios tenía una idea y era convertirme en pastor de una congregación y que por medio del pastorado mucha gente Dios iba a traer a su camino. Pero solo que cuando Él me habló a mí, no pensó que Dios podía hacer eso. Así que cuando yo descuido la voz del Señor, no solo descuido al Señor, sino que descuido todo lo que el Señor planeó para nosotros en esta tierra, porque Dios cuando llama, llama con propósito. Dios cuando llama, llama con propósito. Yo puedo dedicar los 25 años de mi vida a hacer lo que quiera. Puedo dedicar los 25 años de mi vida a acomodar mi vida espiritual y a utilizar cualquier tipo de comentario para lo que sea. Y justificativo para lo que sea, pero en primera instancia Dios no me llamó a mí para cuidar un ministerio en particular. Dios nos llamó a cuidar su vida y a no perderlo de vista. Dios y la vida de Dios es nuestra primera asignación. Así que si Dios te está pidiendo algo tan simple, encerrado en la intimidad de tu casa, y solo te está pidiendo que ores, no es solo un pedido para estar más fuerte, es para cuidarlo a Él. Porque si yo lo amo a Él, todo lo que Él pide yo obedezco. Y la forma de cuidarlo es obedeciendo. Mi primera asignación, nuestra primera asignación es cuidar a Dios. Pero entiéndase, cuidar a Dios no como alguien que cuida como cuando uno cuida a sus hijos para que no vayan a la calle, sino cuidarlo en obediencia, cuidarlo en prioridad, cuidarlo, reconocerlo es cuidarlo, temerle, respetarlo es cuidarlo. Obedecerle es cuidarlo, cuidar a Dios. Entonces, esa es la primera y la única asignación. Y todo lo que se haga por fuera de esta asignación, independientemente que lleve el nombre de Dios, siempre estará
muerto. No le preguntes a Dios por qué no te escucha. Pregúntate a ti mismo cómo estás cuidando su vida en tu interior. No le preguntes a Dios por qué no te prospera, por qué no me da, por qué le responde al otro y a mí no me responde, por qué el trabajo del otro crece más y el mío menos. No, miren, más allá del deseo personal que tengamos, no le pregunten más al Señor por qué la familia del otro que empezó a congregar a su mes ahora vienen todos a la reunión y mi familia hace 20 años que no viene. No perdamos el tiempo haciendo preguntas incorrectas con nuestra mente, porque eso producirá daño. Yo lo que tengo que preguntarme es si estoy respondiendo a Dios como Dios quiere que responda. Si puedo interpretar en el espíritu que sí, tranquilo, todo va a venir. Pues ¿cuándo? Pero todo va a venir. Nada se va a perder. Todo se pierde cuando yo quiero cuidar todo, menos lo que fui llamado a cuidar. Todo se pierde ¿cuándo pierdo a mis hijos? No seamos extremistas, porque este extremo es típico de la mente religiosa. Tal vez no te mueras nunca, tal vez no tengan un accidente, tal vez, ¿no? Si le agarra una enfermedad, o como los antiguos cristianos que éramos nosotros, que siempre cuando alguien mandaba una macana se quebraba una pierna y decíamos, mira, el Señor te está hablando. No, porque después se quebraba el santo y no sabíamos qué decirle, ¿no? El diablo me está atacando sería, ¿verdad? Ahora, si nosotros pudiéramos entender, nos daríamos cuenta que todo se trata de eso. Se trata de que cuando nosotros cuidamos la asignación que Dios nos dio, que es cuidarlo a Él, nada se pierde. Porque Él lo cuida. Nada se pierde. Y aunque mis ojos no lo vean, mi familia no se perderá. Y estoy seguro de eso. Y de eso estaba seguro Pablo. ¿Lo recuerdan? Serás salvo tú. ¿Recuerda esa frase? No recuerdan nada, ¿no? El calor le parece. Las neuronas nuestras son 2 huevos fritos con el calor que hace, ¿no? Encima el de al lado transpira como un agraciado, no como un desgraciado. Entonces, no, aguante, escuche. Mire esto. Serás salvo tú y toda tu casa, si creían. ¿Cuál era la seguridad del apóstol Pablo para decir que toda la casa iba a ser salva? Que creyera. No que diezmara. No que sirviera. No que congregara. Podemos poner uno versículo 29, ya que la aprovechamos y la tenemos. ¿Será que lo podamos poner en la pantalla? Gracias. Entonces, él pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Versículo 30. Y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? No, esto no es algo, un evangelismo, ¿no? Esto es otra cosa. Versículo 31, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Porque empieza por mí. Serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Tendremos el versículo 32, por favor? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Quién fue el que vio que la cárcel tembló mientras Pablo y Silas cantaban? Uno. ¿Pero cuántos fueron salvos? Todos. La seguridad de ellos al decirle cree es maravillosa y es la seguridad que vamos a recuperar nosotros. Porque esas mentes lo que decían es esto: es imposible que alguien que cree en Jesucristo no se salve la casa. No, hermano. Después no me venga a pedir oración por la casa, pues no voy a orar. Es imposible. Así que si vemos la perspectiva bíblica,
Creer es cuidar a Dios en mí. Es cuidar su vida en mí. Es mantener una vida en orden, espiritualmente hablando. Es mantener una vida con el orden de prioridades correctos. Yo cuido de Dios en mí. ¿Y cómo lo cuido? No porque, ¿se entiende, verdad? No porque Dios necesita que alguien lo cuide. Pero ¿por qué cuido esta salvación tan grande que he recibido? Porque sé que mi creencia está afectando la salvación de todos los que me rodean. ¡Ay, Señor! ¿Y cuál es mi trabajo? No es decretar, es creer. No es arrebatar, es creer. No es hacer pactos, es creer. Y si por creer tengo que hacer esas cosas, las haré, pero porque creo y porque el Espíritu me lo pide. No como algo que me llevará a ver algo extraordinario. No. Es porque creo. Y es espectacular lo que pasa. Fíjese el versículo 32, si lo pudiéramos poner, por favor. Fíjese. Y le hablaron ¿qué? Vamos, nos despertamos, aguanta. Es psicológico el calor, ¿eh? Usted no está transpirando, usted está refrescándose. Coca-Cola fría con limón. Ay, lo que le gusta. Escuche esto, por favor. Escuche, algunos entraron peinados, están despeinados. Eso es lo bueno de este peinado. Escuche, por favor. Y le hablaron ¿qué? La palabra del Señor. No le hablaron de lo que se hace en la iglesia. No le hablaron de lo que se hace en los grupos pequeños. No le hablaron de las cosas que se hacen. No, porque las aventuras del pastor. No, le hablaron la palabra del Señor. Y la palabra del Señor lo que hace es que penetra hasta lo más profundo, hasta partir el interior, hasta partir el poder de la incredulidad. Llega hasta los huesos, quebranta todas las cosas. Entonces, no importa cuál es el currículum. Si fuiste un soldado romano que estaba a punto de suicidarse por creer que todos se habían escapado de la cárcel. Cuando ese hombre vio algo diferente, y cuando esta gente le habló lo que le tenía que hablar, y el poder de la palabra predicada, el poder del evangelio, el poder de predicar lo que Dios quiere que hablemos, ministra de tal punto el corazón de las personas que las personas se terminan rindiendo a Dios. Usted está leyendo en 2 versículos, mire el 33, por favor. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche. O sea, este hombre, después de haber sido predicado, les lavó las heridas. Usted está viendo en 2 versículos: salvación, predicación y servicio. No en 3 años. En 3 versículos. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque nos muestra a nosotros cómo hemos descuidado su voz. Y al descuidar su voz hemos perdido el poder de la eficacia y de la capacidad de ser lo que Dios dice que tenemos que ser. Porque nos hemos amoldado a hacer lo que el mundo decía que teníamos que ser. Y usted está viendo en 3 versículos lo que hace Dios por medio de gente que lo cuida a Él. Lo que hace Dios por medio de jóvenes, gente anciana, adulta, no importa la edad que tengas, que un día se levante y dice: basta, voy a escuchar a Dios, voy a ser sensible a su voz, voy a cuidar su vida. En 3 versículos nosotros leemos cómo una persona puede pasar de un estado de incredulidad a un estado de salvación, y de un estado de salvación a un estado de servicio y de quebrantamiento tal de que su casa, y esto es una aseveración mía no bíblica, que su casa termina sirviendo al Señor y creyendo, no solamente porque escuchó a estos hombres, sino porque indudablemente este hombre que abrió su corazón se ve que no creía en nada, y la familia habrá hecho un 2 más 2, 4. Si papá que no cree en nada
está como está, entonces este que le predicaron tiene que ser diferente. Hermano, pero la palabra fue hablada antes. Cree. Empieza por ti y termina por tu casa. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Empieza por ti, termina en tu casa. Empieza por ti, termina en tu casa y termina en tus generaciones. Por favor, por favor. Yo sé que todo aspira a que te duermas, pero toca 2 o 3 y decirle esto, por favor. Despertate porque necesito que escuches esto. No, bueno, pero se lo puede decir, ¿no? Porque, diga más fuerte conmigo. Me voy a despertar porque necesito escuchar esto. La vida del Señor es nuestra asignación. Ser parte es maravilloso. Escuchen, si tomamos el ejemplo de Demas, ser parte es maravilloso. Colaborar es maravilloso. Pero hermanos, nada puede hacernos perder de vista lo que significa estar en Él, vivir en Él y ser de Él. Es hermoso trabajar con gente, servir a Dios en lo que Él nos llama a servirlo, estar comprometidos en la obra. Es hermoso. Cuando hacer algo para Dios ya se convirtió en parte de la agenda, es una buena oportunidad, no de dejar del servicio, sino de replantearte cuándo fue el momento que servir a Dios se convirtió en parte de tu agenda y es como hacer cualquier otra cosa. Que servir a Dios no es un momento que hago algo, es una naturaleza que me gobierna. Jesús vino a servirme y no me sirvió ni la copa de agua, ni me preparó, ni me barrió un edificio para que yo escuche la palabra. No, Él vino a servirme con su vida, porque servicio tiene que ver con la naturaleza que me gobierna, no tiene que ver con algo que hago. Todo lo que hago es por la naturaleza de servicio que a mí me gobierna. Por eso hay tantas distracciones entre nosotros. Por eso no importa la predicación, si es aburrida o entretenida. Algo siempre nos termina distrayendo en medio de la predicación, un mensaje de WhatsApp o lo que sea, porque el gobierno de la muerte tiene que seguir teniendo sus ganancias en tu corazón, porque han invertido mucho sobre ti. Pero el Señor invirtió mucho más. El Señor invirtió mucho más. El Señor invirtió mucho más. No. El Señor invirtió mucho más. Porque las tinieblas invirtieron años para gobernar tu corazón. Pero el Señor invirtió a su Hijo. Ningún demonio murió por ti, ni por mí. Pero el Hijo de Dios sí. Cuando leemos Juan capítulo 15, para entrar en el final, esta palabra me gustaría que la veamos de otra manera. Versículo 4 dice: sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Y aquí, lo que usted conoce y yo de memoria, es extraordinaria la aclaración de Dios y necesaria la aclaración de Jesús. Yo soy la vid. O sea, no es una cuestión de claro, porque nosotros ya lo tenemos ahí escrito ya. No. Pero piense por un momento a los discípulos y a la gente escuchando esto. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí nada pueden hacer. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará. ¿Es Dios el que echa fuera? No, el que no permanece unido es el que se va separando. El que no permanece unido es el que se va separando. Oiga, pero no a la iglesia, no al pastor, no al servicio, a Él. Él es el que te hace permanecer unido en la vida del cuerpo. Él es el que te hace permanecer unido con el pastor. Él es el que te hace permanecer unido con los hermanos. No es permanecer aquí dentro para que no entres en crisis cuando encuentres a algunos que dejaron y digan: pero tengo que ir yo a ese lugar para buscar a Dios. No tenés que venir, pero tenés que buscar a Dios. Y si realmente estás buscando a Dios, Dios te tiene que decir dónde tenés que ir, porque algo tenés que hacer. El que permanece unido a mí y yo unido a Él da mucho fruto, pues sin mí
no pueden ustedes hacer nada. El que permanece unido a mí, el que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. ¿Qué significa permanecer unido a Él? Permítame avanzar aquí, por favor. En primera instancia no tiene que ver con el hacer. Y esto es increíble, porque aunque nosotros lo entendamos, caemos siempre en el mismo problema. No tiene que ver con el hacer. Si leemos claramente las Escrituras, la Escritura dice que permanecer unidos a Él nos permite dar mucho fruto. No es mucho fruto para permanecer en Él. Pero la mente de mérito que se ha mezclado con la verdad hace esto. Como yo estoy haciendo mucho, seguramente estoy más cerca de Dios. Y entonces la mente de Dios, que es eterna, dice, porque permaneces conmigo, seguramente vas a dar mucho fruto. Por eso cuando la persona identifica que está mal espiritualmente, lo primero que quiere hacer es hacer. Lo primero que quiere hacer es hacer. ¿Qué hice en el 2023? No hice nada. Y pensar que yo servía al Señor. Ahora voy con todo. 2024 es mi año. Dios dice, 2024 es el año donde tenés que quebrar tu corazón, oírme, obedecerme y hacer solo lo que quiero que hagas. Si lo que quiero que hagas es que ores, dedica un año a orar, porque 2025 vas a ser levantado y vas a estar maduro para poder ir a dar todo el fruto que yo te llamé a dar. ¿Lo puede ver conmigo? Es interesante ver esto. No es haciendo lo que me une a Él, es permaneciendo. Y permanecer es seguir siendo parte de este mundo llamado Cristo, de esta vid. No, esto es muy fuerte. La expresión yo soy la vid lo que hace es que nos indica que es la fuente de nuestra identidad, la fuente de la... No, muchachos, levantemos el ánimo de la gente un poquito, por favor. No digo que haga una chacarera, pero escuche, Él se presenta como la fuente de todo, la representación de ese árbol que es la vida de Él. Demuestra que todo sale de ahí, todo lo que soy, todo lo que hablo, todo lo que espero ser, todo lo que anhelo ser, como dice esa canción, si te la acordás. Es porque se lo debemos a Él. ¿Por qué? Porque sale de esa vid. Por dos cosas pudiera dejar de predicar si es lo que me llamó Dios a hacer. Por pecado, que rápidamente es desobediencia, o porque Dios me pide que lo deje de hacer. Pero yo no puedo dejar de predicar porque a mí se me ocurrió un día dejar de predicar. Porque yo permanezco en la vid. Yo no puedo abandonar. Pero no porque un pastor se enoja. Yo no puedo abandonar porque permanezco en esa vid. Entonces soporto el calor, soporto el frío, soporto lo que sea, todo se puede mejorar. Está bien, y no es un justificativo para no mejorar. Pero soporto lo que tengo que mejorar porque en mí, lo que tengo que soportar, porque en mí hay un deseo de permanecer constantemente a Él, porque Él es la fuente de mi vida, la razón de los frutos, el fundamento y el cimiento de todo lo que soy. Así que la vid es la representación de su sistema de vida. Eso es impresionante. La vid es la representación de su sistema de vida. Todo está ahí. Y todas las ramas que salen es porque esa raíz que contiene vida hace que todas las ramas respondan. Es la representación de su sistema de vida. Es la representación de crecer en ese sistema de vida para luego dar fruto. Pero la mente no redimida piensa al revés. La mente no redimida dice, tengo que hacer más. Porque si hago más, entonces estoy dentro de la vid. Si hago más, estoy dentro de la iglesia. Si hago más, estoy dentro del equipo de trabajo. Si hago más, no es hacer más o es hacer menos. Es tener un corazón que reconoce quién es Dios como la fuente de la vida. Y el Espíritu Santo dará testimonio a las personas que te rodean. ¿Para qué? Para que las personas que te rodean, si son espirituales, te digan, mirá, yo creo que no podemos dejarte escapar en el buen sentido de la palabra, porque sos una persona
que es necesaria para esta generación, porque el trabajo, ¿sabe cuál es? Sin importar cuál es la edad, ni la condición económica, ni la condición sociocultural. Dios, cuando llama a alguien, llama porque es el momento justo para que esa persona ingrese a esta generación y aparezca y se dé a conocer. O sea, escuche esto, el Señor no llama porque te quiere salvar. Cuando Él te llama, cuando Él te llama y te muestra la salvación, es porque es el momento justo. Hay un pensamiento detrás. El pensamiento no solo es salvarme, el pensamiento detrás es: pasa algo aquí. Porque Dios, cuando llama, encaja en el momento perfecto, y el día es el correcto, y el llamado es en el momento correcto, y Dios te mueve. Y cuando Dios lo hace, es porque los días siguientes están perfectamente encajados en el propósito eterno. Cuando yo tomo decisiones porque el mundo dice: ¿cómo vas a hacer eso? Cuando yo tomo decisiones porque no tengo más fuerzas, cuando yo tomo decisiones porque estoy cansado, cuando yo tomo decisiones por miedo a una enfermedad, a lo que pueda pasar en el futuro, a todo lo que parece que va a ocurrir, cuando yo tomo decisiones por fuera de la vid, lo que está pasando en mi vida es que me estoy secando. Así que no creas a lo que ves en las redes sociales, no creas a las fotitos y a los videitos de gente feliz, porque el que no permanece en Él, su destino es secarse. Y lo sé muy bien, y no lo hablo con voz de condenación, sino con voz de autoridad en la vida del Señor, que muchos de los que están aquí y de los que no están hoy se han secado y se fueron secando. Y sabe que me viene a memoria algo tan impresionante que vi estos días en las redes sociales, que un río de Mendoza, después de 15 años, empezó a tener agua. ¿Y sabe qué fue lo que me impactó? Ver la cantidad de animales yendo a tomar agua. ¿Sabe qué fue lo que me impactó? Ver un video de chiquitos que tenían menos de 15 años entrando al agua y jugando en el agua. Quiere decir que esos chiquitos crecieron viendo ese lugar seco, pero un día el agua apareció y ahora podían hacer algo que nunca habían hecho en medio del calor, poder refrescarse. Esto es lo que tenemos que entender. Dios me llamó, y cuando Él me llamó es para sacarme de todo lo que está seco, de todo lo que está muerto. No podemos volver ahí. Si esa gente que vive en esa región de Mendoza vio el agua después de 15 años, hoy debe decir que esto no se seque nunca más, porque los animales empiezan a tener otra forma de vida, porque la gente empieza a tener otra forma de vida, porque ese pequeño río que apareció después de 15 años vuelve a unir una familia un domingo tomando mates alrededor y mojando los pies en el agua para refrescarse, porque ese es el agua de vida. El agua de vida es esa. Por eso la palabra dice: serán como árboles plantados a la orilla del río. Nunca se van a secar, nunca van a tener sed, nunca. Léalo conmigo. No podemos volver a lo que nos seca. No podemos volver a lo que nos seca, a las actitudes que nos secan, que nos roban la vida, que nos roban el perderlo de vista. No podemos volver ahí. No me importa cómo te llames, de verdad. Y lo digo con mucho amor. Y usted lo tiene que pensar igual por mí. De la misma manera que yo lo estoy diciendo, usted lo tiene que pensar igual por mí, para que no se sienta ofendido con lo que digo. Pero déjeme ser un poquito duro. No me importa cómo te llames, ni el título que tengas, ni los años que estés en la iglesia, ni los justificativos que uses para lo que quieras. Dios es lo más importante en tu vida. Dios es lo más importante en tu vida. Así que no me importa si son pastores, no me importa si soy pastor, no me importa si son hermanos amados, no me importa si soy un hermano amado, no me importa. Pero el no me importa no es despectivo, es porque hay algo más importante, que es Dios, que es Dios. Entonces lo que yo le voy a dejar a mis hijos
es cómo cuidar a Dios en una generación para que mis hijos quieran estar con Dios y se den cuenta que ninguna generación venidera podrá ofrecerle algo mejor que Dios. ¿Cuándo pensaste que es el trabajo que te dará futuro? ¿Cuándo pensaste que es el título que estudiaste lo que te dará futuro? ¿Cuándo se te ocurrió pensar que es el dinero guardado en el banco lo que te dará el futuro? Fuera de Dios, todo está seco, todo está muerto, todo. Los padres de Jesús, dice Lucas capítulo 2, versículo 41. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Según era la costumbre. Según era la costumbre. Según era la costumbre. Todo lo que nace en la costumbre hace perder de vista al Señor. Según era la costumbre. Ustedes invalidan el poder de mi palabra por sus costumbres. Eso fue lo que Jesús demandó de los fariseos. Ustedes, por sus propias costumbres, invalidan el poder de la palabra. Los padres fueron como eran de costumbre. No era que estaban pecando, era como eran de costumbre. Terminada la fiesta, que era de costumbre, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Porque en la costumbre de congregar, en la costumbre de predicar, en la costumbre de seguir, de servir, en la costumbre de estar acá, en la costumbre de ser generoso una vez por mes, en las costumbres que parecen muy buenas y que tal vez son muy buenas, nos vamos olvidando, se lo voy a decir en términos armoniosos, al niñito Jesús. Pero si se lo tuviera que decir con autoridad, le diría, nos vamos olvidando a Cristo, el dador de la vida, que todo es por Él, de Él y para Él. Entonces los padres, ¿qué fueron lo que hicieron? Se regresaron y no se dieron cuenta que no estaba. Ellos, pensando que Él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Así que vamos a buscarle, vamos, despiértese por favor. Vamos a buscarle la parte coloquial al asunto, ¿no? Todos viajando juntos, una buena cantidad de personas. Vieron los típicos viajes de estudio. Roberto, acá. Julián, acá. Ignacio, acá. La típica, ¿no? Así que ellos tranquilos iban caminando. Y entonces la conversación matrimonial debería ser, ¿lo viste? ¿Y Jesús dónde anda? Porque es sin duda alguna, si los padres lo buscaron entre la gente, es porque el muchacho era sociable. Debe estar allá con el grupo de los chicos, como hacemos nosotros con los hijos, con nuestros hijos. ¿Dónde están los pibes? En la plaza. Uno está pensando que te lo raptaron, que lo pisó un auto. Está con los pibes de la iglesia. Andan dando vueltas. Uno puede tener una mala noticia, pero no está esperando una mala noticia. Pero lo empezaron a buscar y no lo encontraron. Entonces hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos, y al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre maestros y escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y ahí dice la Biblia que sus propios padres se maravillaron de escuchar lo que él estaba hablándole y respondiéndole a los maestros. O sea que sus propios padres no solamente lo perdieron de vista naturalmente, sino que lo perdieron de vista espiritualmente. Por eso María aparece en el primer milagro o la primer señal de Jesús. Aparece María diciéndole, no tienen vino. Pues yo te vi a los 12, ¿no? Yo te vi enseñando. Y lo que vi no se lo escuché a nadie. El ángel me habló, sos el Hijo de Dios. Y más allá de que hay muchas interpretaciones de esto, es interesante ver que María no dejó que se le escapara. Vos lo podés hacer. Vos lo podés hacer. Ahora,
¿Qué es lo que pasó con María y con José aquí? Es duro decirlo, estoy transpirado como testigo falso para acompañarlo en el sudor. ¿Qué es lo que vemos con María y con José? Que perdieron de vista al Señor, es muy duro decirlo, ¿eh? Ahora, ¿qué efectos tiene? Déjenme terminar aquí. Tengo un montón más, pero le prometo que termino. ¿Qué efectos tiene en nuestra vida perder de vista al Señor? Rápidamente, no podríamos hacer otro mensaje de esto, pero para mí, quien pierde de vista al Señor pierde la vida de santidad. O sea, quien pierde la vista de vista al Señor no es que se fue al boliche a bailar y se acostó con 1000 mujeres. No, perdió la exclusividad de ser de Dios. Porque la vida de santidad es vivir apartado para Él. Cuando perdemos de vista al Señor, lo que perdemos es la vida de santidad. Lo segundo, si usted lo quiere anotar, quien pierde de vista al Señor, pierde de vista el valor que tiene el destino de Dios en tu vida y en la mía. Oiga. Por eso ya no le importa a la persona nada de lo que pueda suceder, porque perdió el valor del destino de Dios en nosotros. Y por último, quien pierde de vista al Señor, solo por darle 3, pierde de vista el anhelo de ser hallado fiel al final de sus días. Ya, oiga, por favor, ya no le importa. ¿Recuerda lo que le dije en la reunión pasada? Nosotros vivimos para escuchar esta frase final: bien has hecho, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Nosotros vivimos para esa frase. No vivimos para otra cosa que no sea para esa frase. Nosotros no vamos a recibir al final de los días mucha riqueza y vamos a tener una mansión. Vivimos para esa simple frase, que Dios nos diga: lo hiciste bien, entra al descanso. Pero quien pierde de vista al Señor vive por todo menos por esa frase. Usted recorre cielo y tierra para cambiar el auto, pero no recorre cielo y tierra para congregarse y aprender del Señor. Usted invierte un montón de dinero en cosas que tal vez hoy tiene acceso a poder alcanzarlas porque Dios permitió que tenga el dinero, pero nunca invertirías ese dinero para aprender de Dios. Usted invierte tiempo, horas, años en gente que le promete que con ese trabajo usted va a tener una hermosa jubilación y una vida extraordinaria y todo lo que le prometen. Y sin embargo, esas cosas nos hacen perder de vista al Señor. Mire, ¿sabe qué, hermano? Me deja decirle algo, pero no como autorreferencia. Lo puedo compartir con ustedes, no como autorreferencia. Se lo puedo compartir como si estuviéramos, como si no nos conociéramos y uno quiere compartirle. ¿Vieron cuando uno habla y dice: no, a mí me encanta jugar al fútbol? Y usted se da cuenta que no se está agrandando. Si uno dice: yo soy bueno jugando al fútbol, me toca la pelota, yo la meto. O sea, una cosa así, sin hacer no es la intención, por favor. Pero, ¿sabe? A mí siempre me gustó hacer más para Dios. Siempre, ¿eh? Por eso cuando comencé en el camino de Dios, viví 7 años encerrado. Porque yo digo: este es el lugar que Dios me quiere. Estás re loco. ¿Cómo voy a estar 7 años encerrado? No es el lugar que Dios me quería, pero yo creía que me quería ahí porque eso era lo que entendía. Por eso, cuando por primera vez tuve... Pero usted entendiendo, no estoy haciendo autorreferencia, le quiero contagiar ánimo, pero con la cara me parece que usted me está contagiando a mí. ¿Sabe? Hoy siempre pienso, cuando vamos a la congregación, nuestro apóstol allá, y a disfrutar con los hermanos, que somos la misma casa, ¿verdad? Para esos lugares yo iba en tren. Y siempre pienso que ahora voy en el auto, con aire acondicionado, escuchando la radio, con un café, comiendo una galletita en el auto, y tal vez vuelvo a las 2 de la mañana y me da sueño. Pero yo iba en el tren, porque mi primer programa de radio lo tuve en Granburg, sí, en la Nueva Jerusalén, los sábados a las 8 de la mañana. No se lo recomiendo, porque tenía que tomar el tren de las 5 de la mañana. Me tenía que levantar a las 4 para ir hasta la estación, tomarme el tren de las 5 para llegar un rato antes, para estar en ese programa, hacer 1 hora y volver y llegar a la 1 al lugar donde vivía.
Y como muchas veces cuento, hasta colado, porque no tenía plata para poder viajar en el tren. No me arrepiento. Me arrepiento de haberme acomodado. Me arrepiento de que hace frío y no quiero ir. Me arrepiento que siempre busque la excusa para no moverme de mi casa, de mi centro de comodidad, operativo de comodidad. Señor, muévete todo lo que quieras desde aquí. ¿Dónde está el control de la tele? ¿Dónde está el aire acondicionado? ¿Dónde está? No, papito. ¿No sabes lo lindo que es comer bichos? Porque estás predicando la palabra y te pegan todo en la cara. Y si sos medio asustadizo como yo, lo peor que te puede pasar es que se te metan por la remera y estás predicando y no sabes cómo simular o haces que el Señor te toca para sacudirte el bicho, pero lo hemos vivido, ¿o no lo hemos vivido? Hemos vivido cada cosa. Y sabe una cosa, no es que eso nos mantuvo vivos, pero que colaboró para esta vida, colaboró porque nos hizo fuertes. Nos hizo fuertes. Cosas que hicimos en el pasado, yo no lo haría hoy. ¿Por qué? Porque era parte tal vez de una locura y cualquiera que razona puede usarlo en nuestra contra. Pero hay un problema que cada día crece más, al menos en mí, y se lo comparto porque por ahí lo puedo contagiar. El deseo de no vivir la vida que estoy viviendo. Quiero otra cosa. Quiero más. ¿Le puedo confesar algo? Estoy harto. Pero estoy enojado. Hay tantas almas. Hay tanta gente que te va a insultar en la cara, pero otra que te va a abrazar y te va a besar y va a llorar. Hay tanto futuro por delante que no le pertenece ni a un presidente, ni a una persona, ni a las finanzas. Le pertenece a Dios. Y si yo no lo hago, y los pastores me pueden acompañar con esto, porque seguramente la historia de ellos es parecida. Si yo no lo hago, soy un hipócrita. Porque las cosas que hacía cuando las hacía, tenía mucho menos recursos de lo que tenía hoy. Mucho menos entendimiento del que tengo hoy. Mucho menos posibilidades de las que tengo hoy. Mucho menos comodidades de las que tengo hoy. Y las hacía. Hay un momento que nos empezamos a separar. Pero yo estoy predicando esto para que volvamos. Estoy predicando esto para que no volvamos a meter. Estoy predicando esto para que cuando tengas 70 años no andes derrochando vejez, sino derrochando vida. Y que pase lo que pasó con Moisés y con tantos hombres. Murieron llenos de días. Que es lo mismo que decir lleno de vida. Estos hombres murieron porque tenían que morir, porque no pueden vivir 80.000 años. Pero murieron cargados de vida, cargados de motivación. Mire, yo no sé ustedes, pero yo ya no quiero más esto. Fíjate, o fijémonos, no es una cosa que el hombre nos puede provocar a hacer. Es algo que lo tenemos que ver en el espíritu. No es algo que nos tiene que pasar en una situación extrema para creer y para hacerlo. No es que nos tenemos que enfermar para darnos cuenta del valor de la vida. No es que tenemos que estar rozando la muerte para darnos cuenta el valor que tiene obedecer a Dios. No es el extremo, es en paz. Déjeme decirle esto si usted no se me duerme. Es en medio de la paz. Justamente es en medio donde todo está tranquilo, donde las aguas están mansas. De golpe empieza a haber una revolución, no en las aguas, sino en mí. Porque yo ya no soy como el paralítico que va ahí a esperar que el ángel mueva las aguas para que algo acontezca. Ya está todo aconteciendo porque está aconteciendo en mí. No es volver a pararme en una esquina a gritar si Dios no me pide, pero sí es volver a pararme en una esquina a gritar si Dios me lo está pidiendo.
No es volver a hacer la campaña evangelística para recuperar. No, pero sí la voy a hacer si el Señor me la está pidiendo. No es volver a viajar horas y horas para hablarle y predicarle de otros, pero sí lo voy a volver a hacer. Hermano, esto es una decisión personal. Tendrás que utilizar la sabiduría y la oración para orar y decirle al Señor: Señor, yo te pido desde ahora, que todavía no está pasando, oro por mi esposo, oro por mi esposa, oro por mis hijos, oro por mi familia, porque no me voy a detener. No me voy a detener. De estas cosas yo hablo con Ceci. Tal vez Ceci, no sé si ella me da mucha bola, pero no porque no me dé bola, sino pero hay algo ferviente en mi interior. Yo le vengo diciendo: mira, yo creo que va a venir un día donde vamos a tener que encontrarnos en, no sé, en un aeropuerto, porque de ahí vamos a tener que salir para otro lado. Vienen días donde vamos a tener que suspender un cumpleaños, donde vamos a tener que, no sé, hermanos, no sé, porque todos los días lo que para mí tiene valor va perdiendo el valor. ¿Sabe? Voy a confesarle algo. Lo más importante para mí es mi familia, y es la administración de mi familia. Yo soy una persona bastante obsesiva con eso, y pudiera decir ahora, mientras voy a alimentar el tiburón blanco acá que me va a comer, bastante rompeguindas. No, cuidado. Bueno, debo tener un carácter aparte, y Dios usa ese carácter para ponerme un sentido de responsabilidad sobre mi familia. ¿Cómo le explico esto? Si usted me presta atención, ¿cómo le explico esto? No hay nada para mí más importante que mi familia, porque es la administración que Dios me dio. Pero ¿sabe qué me está pasando? Lo voy a confesar ahora con todos ustedes, porque si esto lo dejo en casa, me como un cachetazo. Acá me lo como después, al menos tengo unas horas, saludo a los hermanos, ¿no? Hay que ser sabiduría, esto es sabiduría plena. Esto Salomón no lo vio. Fue perdiendo importancia, no sé si es la palabra, mi familia, porque la fue ganando Dios, y esa fue mi seguridad. Que no estoy perdiendo el valor que mi familia tiene para mí, lo estoy encontrando en Dios. Es diferente eso. Usted sabe, y si no se lo aclaramos, cuando usted mira una serie como Los Elegidos o The Chosen, es una novela, ¿verdad? Usted no va a creer que todas las cosas que ve ahí son exactamente así. Tienen que crear algo para atraparle también un poquito a usted las cosas. Pero la vez pasada estaba mirando, yo no sé si usted la vio, pero fue un momento que después de tanto trabajo, es como una novela, véala, en vez de ver Rosa de Lejos. Algunos no saben ni quién es Rosa de Lejos. Esto es de muchos años, ¿no? Tendría que decir una novela nueva, pero no las tengo. Casi Ángeles sería nueva. No, Casi Ángeles no. Bueno, la que usted... Miren, no voy a suicidarme delante de ustedes mostrando, pero vamos a suponer esto. Imagínense, yo justo la vez pasada estaba mirando y me encantó, me encantan las interpretaciones que tienen, ¿no? Y entonces, después de mucho trabajo, Pedro se puede ir con la esposa a la casa. ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Lo creen? Se puede ir con la esposa a la casa, y me encantó eso, porque yo me vi reflejado en Pedro. Entonces, él después de caminar con el Señor, de irse de la casa, de que la esposa tenga que permitir que él deje todo para seguir al Señor, ahora vuelve a la casa y bueno, usted ya sabe, ¿no? Jugaron al chinchón, era la idea, ¿no? Pero no vamos a ahondar en eso. Pero cuando estaba en el momento de decir, por fin llegué a casa, le golpea la puerta, ¿quién? No me acuerdo si era Bartolomé o alguno de estos, Tomás, no me acuerdo, alguno de estos. Otro discípulo que no tenía para ir a... Imagínense que la serie interpreta algo maravilloso, la serie interpreta como que, ¿qué haces acá? O sea, y yo creo que de eso se trata. Miren, no puedo tomar la serie como una referencia bíblica, porque no lo es, pero sí lo puedo tomar como una referencia de la vida. Y si me lo permiten, es así. Porque quien ama al Señor ama menos a su familia, porque ama más al Señor
Y al amar más al Señor, ama a su familia por el Señor. Y entonces, y déjenme terminar con esto, sacrifica cosas. Por eso a muchos les conviene el estado de comodidad. Porque en el estado de comodidad no hay sacrificio. Hay excusas. Y entonces, miren, tengo más a Maggie que Messi, pero ahora termino. Es carnaval, de acá nos vamos todos de carnaval, tranquilo. Escuche. ¿Cuántos debe haber en el carnaval ahora? Señor, que sientan un fuego. Mientras estén tirando la espuma que se le quede dura en el tarrito y no les salga. Y digan, me cobraron la espuma 10.000 pesos y no sale. Ojalá que les pase eso. Escuche esto. Yo no sé si es la envidia de no estar en el canal. No. Escuche esto, le prometo que termino. Póngase de pie, por favor, si usted cree que estamos terminando. Lo dije rápido, ¿no? No, pero póngase de pie, vamos a terminar. Pero déjenme terminar con esto, por favor. No, pero no se me empiecen a ir. Es un momento, un minuto nada más. Escuche esto, por favor. ¿Le puedo compartir algo que siento como una demanda? ¿Lo puedo compartir con todos ustedes? Bueno, nadie me dijo que sí. Entonces, lo voy a compartir igual. Me pasa algo cuando estoy orando. Vení, por favor, vení. Vamos a hacer eso que está tocando Marcia. A mí me estuvo pasando algo el último mes en oración, se los comparto, y se profundizó en el tiempo del ayuno, en los 7 días que hicimos de ayuno. Entonces se lo comparto también a ustedes, pastores, hermanos, muchachos, para que ustedes lo puedan considerar también. Pero saben que a medida que estos días estuvimos orando, que estuvimos en ayuno, yo sentía muy profundamente, no sé si la palabra es sentir, pero intuía, percibía muy profundamente una demanda de Dios transformada en una pregunta, todo el tiempo. Una demanda de Dios transformada en una pregunta. Y la pregunta de Dios en mi interior es esto: ¿qué estoy dispuesto a sacrificar para no perderlo de vista a Él? Todo el tiempo. Y empiezo a orar en la habitación de mi casa, en mi habitación, y siento eso. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para no perderme de vista? Y esa pregunta, esa demanda en forma de pregunta es muy inquietante. Porque tal vez no le sugiera nada a usted esta pregunta, pero a mí, como yo soy, me sugiere muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo primero que pienso es dónde estoy fallando. Y después que va pasando el tiempo y voy orando, yo no sé si es una falla, es una pregunta. Pero siento que tiene, escuche, una demanda. ¿Qué estás dispuesto? Y entonces, estos días, esa pregunta me fue tan, no sé cómo usted está viviendo su tiempo espiritual ahora, pero para mí fue tan así como violenta y es tan inquietante. Le voy a decir más, tal vez a usted le parezca exagerado lo que voy a decir, pero se lo digo delante del Señor, hasta me quita muchas veces el buen humor. Este ejemplo lo que nos enseña es lo que pasa con una persona que sabe negociar, que sabe comprar, que sabe vender, que hace negocios para comprar y para vender, pero ahora se encuentra con una perla que jamás tuvo en sus manos y la vio. Y cuando la vio, dijo, ay, esto, el que la está vendiendo no tiene idea de lo que está vendiendo y lo que está ofreciendo. Pero como yo soy un mercader, experto en la compra y venta de perlas preciosas, esta es la que busqué toda la vida. Vuelvo otra vez. Hay una demanda de Dios en forma de pregunta. No me están escuchando, ¿verdad? Hay una demanda de Dios en forma de pregunta. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para no perderme de vista? Entonces, este hombre, ¿qué hace? Vende todo.
Vamos, levante sus manos un segundo ahí. Vende todo, vende todo, vende todo, 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 todo. Porque encuentra, y quiero que te vayas con esta frase a tu casa: encuentra la perla de gran valor. Encuentra la perla de gran valor. Yo le preguntaba al Señor, ¿cómo hacemos para ordenar esta vida tan desordenada? Porque nosotros teníamos la perla de gran valor, pero no la hemos visto. Y la hemos cambiado por, ¿no? O tal vez no la cambiamos, pero le hemos prestado atención a perlas de diferentes valor. Cuando en realidad lo que nosotros tenemos es incalculable, es eterno, es para siempre. Vale la pena transpirar, créame. Vale la pena crecer en esta verdad. Vale la pena, 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 vale la pena. Vale la pena sacrificar cosas, pero no las podemos sacrificar. Por eso el diablo se adelantó e inspiró a hombres con un micrófono en la mano, y lo primero que hizo fue sacrificar a la gente sin ver la perla. ¿Qué vas a sacrificar por el Señor? ¿Qué vas a dar? No se trataba de sacrificar o de dar. Se trataba de entender que todo perdía valor cuando encontraban a la verdadera perla, a lo que verdaderamente tiene valor. Entonces ahí está el punto. Todo lo que usted y yo defendemos como importante deja de ser importante cuando encuentro lo que tengo que encontrar. Deja de ser importante porque ahora me están dando una palabra que ¿qué está haciendo en mí? Generando un efecto. ¿Y cuál es el efecto que está generando esa palabra? Esto, que ya no me da lo mismo seguir adelante como si no hubiera perdido nada cuando perdí la vida de Dios. Entonces cuando Dios nos habla en una noche como esta, es porque todas las puertas están abiertas. Es porque todo está intacto, es porque todos los planes están en el lugar que tienen que estar. Es porque todos los planes están en el lugar que tienen que estar. Y usted tiene que darle gloria a Dios por eso. Es porque todos los planes están en el lugar que tienen que estar. Es porque el llamado está intacto. Es porque el consejo está intacto. Es porque la idea está intacta. Es porque la obra está intacta. Es porque hay que ajustar ciertas cosas. Pero es solo eso, ajustar. Porque estoy en condición de decir, tal vez no lo perdiste. Pero el río, como ese río de Mendoza, ¿verdad? El río está volviendo a aparecer en los lugares secos. El río está abriéndose camino en medio de la soledad. El río está volviendo a atraer nuestra atención hacia Dios. Esta vida, esta agua que nos limpia. ¿Cuántos adoran a Dios ahí donde están? Esta agua que nos limpia está haciéndonos recuperar esto. Por eso no te perturbes por las preocupaciones del tiempo presente, porque tus antepasados tuvieron preocupaciones similares a las que estás teniendo. Vas a salir de ahí, vas a cruzar todas esas cosas, vas a cruzar lo que estás viviendo hoy, joven. Tal vez tus padres lo vivieron en el pasado, porque lo que dijo Salomón es cierto. Debajo del sol todo se vuelve a repetir. Lo que era ahora es, y lo que es ya fue. Pero señores, arriba del sol, todo es nuevo, todo es nuevo. Hay una nueva canción, hay un nuevo nivel de servicio, hay nuevo amor. Vamos, por favor, seamos protagonistas todos juntos. Seamos protagonistas todos juntos. ¿Vale la pena pasar calor? Claro que sí. ¿Vale la pena pasar frío? Claro que sí. ¿Vale la pena viajar 2 horas para volver? Vale la pena todo. Porque ¿dónde está la vida de Dios? Vale la pena. Que está dispuesto a sacrificar para no perderlo de vista, para no perder la perla de gran valor, No es para perder el lugar de pastor, no es para perder el lugar de discípulo, no es para perder el lugar en una congregación, es para no perder la perla de gran valor.
es para no perder la vida de Dios. Es para no perder el corazón de Dios, que es lo que le ha dado sentido a todo. Que es lo que le ha dado sentido a todo. Levanta tu mano y adora y celebra que Dios todavía nos está hablando por medio de su Hijo. Habrá reuniones que llegarán más tristes que otras. Habrá épocas que llegarás más triste que otras. Habrá momentos que tengas que tomar decisiones. Y esas decisiones serán difíciles. Pero déjeme decirle esto. Si la perla de Dios, si la perla que es Dios, la perla de gran valor, todavía está ahí. Todavía está ahí. Tu futuro está asegurado. Tus hijos están asegurados. La esposa que viene en camino es la esposa que Dios tiene preparada. El esposo. Cuida esta perla. Cuida esta perla. Vamos ahí donde estás. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Levanta tu voz.